luego de que Nicolás Maduro catalogara de rolo racista a Mariano Rajoy y lo acusara de estar detrás de todas las maniobras contra Venezuela. El gobierno español catalogó de intolerable las declaraciones del chavista. Rajoy es un rolo racista. Pero tiene racismo histórico. Racismo social. El Rajoy, el rajado de Rajoy, que está detrás de todas las maniobras contra Venezuela. Así reaccionó la noche de este martes Nicolás Maduro ante la moción del Parlamento español que insta al Ejecutivo a pedir la liberación de los llamados presos políticos en Venezuela. Le he ordenado a la canciller y al Consejo de Vicepresidentes de Gobierno que analicemos la agresión que estamos siendo víctimas los venezolanos y nuestra patria venezolana por parte de las élites corruptas y corrompidas de España. Y preparemos un conjunto de respuestas integrales, diplomáticas, políticas, populares, sociales, mediáticas, económicas, de todo tipo. Y es que el Congreso de Diputados de España aprobó este martes, con 306 votos a favor, una moción no de ley en la que exige al gobierno de Mariano Rajoy llevar a cabo todas las iniciativas necesarias ante las autoridades venezolanas y la comunidad internacional para la pronta liberación de los líderes de oposición, Leopoldo López, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, y a todos los estudiantes detenidos de forma arbitraria tras las manifestaciones antigubernamentales del 2014. Sí, 306, no 19, abstenciones 1. Queda aprobada la proposición no de ley. Ante las amenazas de Nicolás Maduro por la acción de la Cámara Baja española, el gobierno de Rajoy se pronunció. A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores español calificó de intolerables las palabras proferidas por el chavista. Además, convocó este miércoles al embajador venezolano en Madrid para rechazar los recientes insultos. El gobierno de Maduro respondió de la misma forma. La situación pone de nuevo en tensión a ambas naciones que por impulsividad del gobierno venezolano empañan las relaciones diplomáticas entre ambos países. Y es que la canciller venezolana en el transcurso de la tarde también se pronunció sobre las tensiones precisamente con el gobierno de Mariano Rajoy y sobre la reunión que sostuvo con el embajador de España en Caracas, Antonio Pérez Hernández, a quien convocó en medio de la situación. Escuchemos. Hasta el ministro de Asuntos sin Importancia vienen a pronunciarse en contra de Venezuela, en contra de sus poderes legítimos y en contra de sus decisiones soberanas. Nosotros no vamos a admitir intervencionismo, injerencismo de ningún tipo. Si hace falta que todos los días tengamos que repetir al cansancio que debe respetarse las normas que rigen el derecho internacional para las relaciones internacionales, así lo haremos. Yo le leí declaración injerencista e irrespetuosa de nuestras instituciones una a una, día a día. Y en cada una de esas declaraciones le iba señalando qué principios internacionales estaba violentando su gobierno. Vamos a iniciar este debate esta noche y quiero saludar en Madrid, España, a Pedro Tauroni, periodista e historiador, ex vocero del Partido Popular en Colombia. Y en Nueva York nos acompaña Robert Valencia, analista del World Policy Institute. A los dos, por el momento, una buena noche. Gracias por acompañarnos. Con el señor Tauroni quisiera preguntarle cómo está en este momento el registro de esta noticia en España, qué se comenta o cómo ha sido transmitida o cómo ha sido analizada por los medios de comunicación y más allá, si usted cree, por su conocimiento en la historia y en el tema de los medios de comunicación, va a trascender más allá del llamado neto que se ha hecho a los embajadores en este primer roce diplomático y que usted cree que va a pasar más allá. Bienvenido, Pedro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, encantado de estar con todos vosotros. No, yo no creo que vaya a pasar a trascender más de lo que estaba trascendiendo. Aquí en España todos los medios de comunicación hacen referencia a esto mismo y a la última información, y es que el embajador de Venezuela aquí en España fue llamado a consulta y estuvo 5 minutos escasos pues recibiendo a lo mejor los comentarios creo que recordar del secretario de Estado para Latinoamérica aquí del gobierno español. Trascender nombres, ya ha habido varios roces con el gobierno de Venezuela. Recordemos el famoso "¿Por qué no te callas?" de Su Majestad el Rey
a Hugo Chávez y otros roces anteriores que ha habido, en este caso con Maduro, pero al fin y al cabo generalmente siempre vuelven las aguas a su cauce. Esta es la típica bravuconada del gobierno chavista, del gobierno de Venezuela, pues para demostrar que ellos pues tienen una autoridad y para hacer olvidar a su gente y al resto de la sociedad. Es un país que está prácticamente en quiebra y en donde pues hay mucha gente con muchas necesidades y en donde no se respetan unas mínimas libertades democráticas. Cualquier televidente en este momento, ajeno quizás a lo que manejamos el diario acontecer en los medios de comunicación, en la política, en el caso suyo, en la historia, podría preguntarse en este momento y podría estar en la casa en este momento viendo este programa y preguntarse: ¿por qué entonces hay que tolerar y hay que seguir pensando o aceptando eso que usted llama bravuconadas de Nicolás Maduro, sabiendo que ostenta el cargo de ser jefe de Estado de una nación, de un país, y que como tal tiene que comportarse y tiene que tener unos parámetros no solamente en su comportamiento, sino en su manera de ser y sobre todo en ese tema tan delicado que son las relaciones exteriores, las relaciones diplomáticas internacionales? Voy con Robert precisamente para poner sobre la mesa ese punto. Si es una simple bravuconada, pero ¿hasta cuándo entonces hay que seguir aguantando las bravuconadas de Maduro? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a toda la teleaudiencia de Estados Unidos, el Caribe y Latinoamérica. Es que realmente no sorprende, sinceramente, la retórica virulenta de Maduro siempre ha sido así, es un estilo que han tenido los chavistas desde cuando Hugo Chávez era el comandante y era el presidente de Venezuela. Realmente no me sorprende, y como lo mencionó el invitado anterior, las bravuconadas de Chávez cuando le dijo a José María Aznar que era un fascista, y ahora en este caso Mariano Rajoy, que pertenece al mismo partido, lo llama racista. Yo creo que también en parte hay que analizar lo que ha pasado en días anteriores, cuando Felipe González trató de visitar a Leopoldo López y a Antonio Ledesma en su cárcel, tratando de amilanar y de llevar a un acuerdo sensato, y para traer a colación las condiciones precarias en que viven y en los que se encuentran estos presos políticos. Entonces, obviamente, todo esto hace parte de una retórica que ya ha venido desde hace mucho tiempo, y ahora que venimos de la Cumbre de las Américas, todavía se mantiene vivo ese fragor que incitó Maduro y sus partidarios cuando se llevó a cabo la Cumbre de las Américas. Se está tratando de mantener esa polémica, ese lenguaje incendiario, con lo cual, bueno, las bravuconadas continuarán, pero yo creo que lo principal es como se mantiene el principio de defender los derechos de los presos políticos en Venezuela. Yo creo que por ese lado, yo creo que se está pasando por alto las bravuconadas y el mal comportamiento, la hechonería de la que hablan los venezolanos, en este caso de parte de Maduro. Muy bien, como lo dice Robert, las declaraciones de Nicolás Maduro no son nuevas, especialmente en todo este tema de España y Venezuela. En oportunidades anteriores ya el mandatario venezolano se ha expresado de manera similar sobre el gobierno de Mariano Rajoy. Los invito a ustedes y a Robert, también a Pedro, para que revisemos y repasemos lo que ha dicho Maduro en el transcurso de un tiempo para acá. Yo le he ordenado al vicepresidente político y canciller Rafael Ramírez revisar todas las relaciones con España. Usted ha metido la pata, señor Rajoy. Una vez más usted ha metido la pata. La mete todos los días contra el pueblo español. Hoy ha metido la pata y se ha encontrado la respuesta de la fuerza y la dignidad del pueblo de Simón Bolívar. Canciller, saque sus narices de Venezuela. Canciller español, fuera de aquí. Gobiernos infames como el de España. Es un gobierno infame el del presidente Rajoy. Y así lo digo. Y nosotros vamos a evaluar nuestras relaciones con España. Si Maduro habla así, si Maduro no tiene miedo, no tiene temor de hablar y expresarse así de un país como España, con el cual tiene obviamente relaciones diplomáticas, comerciales, económicas, políticas, Pedro, desde su punto de vista, ¿cuál sería ese sector que más se perjudicaría por el lado español, pero también por el lado venezolano?
Pues mire, es difícil, la verdad, llegar a una conclusión con respecto a ese sentido. Es verdad que las relaciones comerciales entre España y en líneas generales todos los países latinoamericanos son muy fuertes y seguirán siendo fuertes independientemente de que haya una persona como Maduro, como anteriormente Chávez. Las relaciones comerciales no creo yo que se vayan a ver afectadas, porque hay que tener en cuenta una cosa y recordar una cosa: hay miles de venezolanos que todavía están residiendo en España y España considera a Venezuela como una nación hermana. Yo no creo que vaya a haber ningún tipo de problema más allá del que está viendo ahora, tanto en cuanto pues el señor Maduro, pues sí, hoy va a soltar una bravuconada, seguramente mañana o pasado otra, pero porque eso es fácil, o sea, gritar y hablar y decir que a Venezuela se le respeta, que por supuesto se le respeta, nadie le ha faltado el respeto a esta nación. Es muy fácil gritar y decir que hasta aquí han llegado las cosas, pero cuando tiene que sacar a su país adelante, cuando tiene que firmar acuerdos económicos con otros países, cuando tiene que llegar a acuerdos con países hermanos, ya sea latinoamericanos, ya sea España, pues seguramente no irá Maduro, sino que mandará alguna misión diplomática que de verdad pondrá la situación del país sobre la mesa y se llegarán a acuerdos. Yo claro. Estoy seguro de eso. Robert, ¿usted comparte lo que dice Pedro en este momento, en el sentido de que no debemos ir más allá y tal vez no se va a dar ese escenario hipotético en el que yo acabo de plantear, de un rompimiento de relaciones comerciales, diplomáticas, políticas, económicas? Sí, es que, mire, realmente todo es cuestión de bravuconadas. Maduro se envalentona es porque está hablando desde su púlpito, desde su país. Obviamente, digamos, no se atrevería a hablar así si estuviera en España o en Estados Unidos. Bueno, tal vez de Maduro realmente cualquier cosa se puede esperar. Hablando desde un contexto histórico, digamos, no solamente esa retórica ha existido contra España. Venezuela, en cabeza de Maduro, pues tiene que buscar un enemigo a su revolución. Es decir, estas mismas palabras han sido dirigidas, han sido proferidas en contra de Estados Unidos, por ejemplo. Recordemos, por ejemplo, Hugo Chávez cuando hablaba mal de Condoleezza Rice, en ese entonces cuando el presidente George W. Bush era presidente de Estados Unidos, y le decía, bueno, cosas realmente sexistas, machistas en contra de Condoleezza Rice, frente a México, que es un aliado de Estados Unidos, cuando llamó cachorro del imperio a Vicente Fox. Es decir, esas palabras, esa retórica siempre ha existido, pero nunca ha llegado a una trascendencia. Y una prueba de ello, por ejemplo, es que Venezuela sigue haciendo negocios con Estados Unidos. Así es. Todavía tiene a Citgo como una de las compañías principales en Estados Unidos. Así que yo creo que no va a tener ninguna trascendencia. Simplemente es para alimentar la demagogia y la retórica de que estamos aquí para proteger la revolución y que no va a haber factores externos que la impidan. Muy bien. Pero siempre no pasa de ahí realmente.